Bienvenidos al Escarabajo de Oro. Hoy vamos a estar hablando, iniciando este nuevo ciclo acerca de los mitos. Y vamos a estar hablando, empezar con un mito, quizás conocidos por muchísimos de ustedes, que es el mito de Edipo. Tengan en cuenta que a lo largo de toda la serie que vamos a ir hablando de los mitos, junto con Juan, vamos a ir dándole otra explicación a lo que son los mitos, tomando el sentido original, arquetípico de la palabra. Para eso nos vamos a basar fundamentalmente en las enseñanzas del gran psicólogo, psiquiatra, filósofo, que fue Carl Gustav Jung, que es el pensador principal que enseñamos en la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán, cuyo director es Leonard Zulay. Hoy vamos a hablar entonces de este famosísimo mito antiguo del gran tragedista griego que fue Sófocles, ¿sí? Que se llama Edipo, que está dividido en tres partes. Vamos a ir estructurando, contando un poquito cómo es el relato y al mismo tiempo dando la explicación de qué quería decir esto. Antes que nada queremos aclarar siempre, y vamos a ir aclarando en cada programa, que la palabra mito hoy tiene una connotación negativa. Se la toma como mentira. Nosotros no vamos a usar mito en ese sentido. Vamos a usar mito en el sentido de lo que es verdadero. Claro, el sentido original que tenía, en realidad. En el sentido original que tenía. Claro. Y para eso vamos a usar lo que hacían los griegos, porque toda nuestra herencia cultural viene de Grecia. Claro, los occidentales venimos de Grecia y venimos de Roma. Esas son, la cultura greco-latina es nuestra mayor influencia cultural hoy día y es importante rendirle homenaje. Aunque vamos a hablar mitos de todos los pueblos, pero hoy vamos a empezar con los mitos griegos y explicar un poco ¿por qué las tragedias? Porque la palabra tragedia tiene un sentido negativo para nosotros, ¿no, Juan? Pesimista o en un sentido quizá triste o lúgubre, en ese sentido. Pero en realidad, como tragedia, Edipo trasciende eso. Lo que explica es algo más profundo. Desde lo superior, los griegos explicaban con sus mitos la psicología humana y explicaban qué hacíamos en este mundo, qué es lo que veníamos a hacer. O sea, es una enseñanza. Claro. Los relatos no son como las novelas modernas en muchos sentidos que tienen el fin de entretener solamente. Obviamente que estos relatos eran presentados en el Teatronio de Odeón y era un entretenimiento, porque la historia sí es entretenida, pero va mucho más allá de un mero entretenimiento. Es un entretenimiento pedagógico que además enseña. Tenemos en los mitos dos aspectos fundamentales. Uno son las tragedias y las comedias, ¿no? Sí. Que luego lo toma esto Shakespeare, o algunos dicen que fue el que escribió, si no fue Bacon, donde toma este sentido de la tragedia y las comedias también, que son las dos carátulas del teatro griego. Bueno, hoy, de esto que consideramos más una tragedia, no en el sentido, repetimos, de lo negativo, sino de una enseñanza, vamos a estar hablando del relato de Edipo. Bueno, ¿querés introducirnos un poquito cómo se va desarrollando el relato? Porque siempre los griegos, como en toda representación teatral, escenifican lo que van a presentar. Te dan la escena, ¿no? Exactamente. Como algo anterior, en el prólogo está la escenificación. ¿Cómo es la escena? ¿Cuál es el contexto? ¿Dónde se desarrolla esta historia? Bien, para empezar a hablar de Edipo particularmente, igual de todos los mitos también, tenemos un tiempo y un lugar, como toda historia. Y esta historia ocurre en la ciudad sagrada de Tebas, que era la ciudad de los poetas, de los músicos, de las artes, y donde particularmente hubo los poetas y músicos más famosos. En esta ciudad, su fundación comienza cuando Cadmos, el hijo de Angénor, otro poderoso rey antiguo, le manda a su hijo Cadmos que buscara a su hija Europa, que fue raptada por Zeus. Zeus la vio desde el Olimpo, esta hija de Angénor, que era Europa, y se había enamorado, porque tenía ojos bellísimos, grandes, decía. Entonces descendió con forma de toro y se la llevó y la raptó, llevándola sobre sus lomos. Entonces Cadmos tenía que ir y rescatarla con una condición, que era no volver si no la traía de vuelta a la ciudad. Entonces él va por todo el mundo conocido, Libia, lo que ahora es España, al norte, al este, y no la encuentra, entonces pide indicaciones, como cuando uno está perdido en la ruta y pide indicaciones en la gasolinera, en Delfos, no le pidió al gasista, fue al oráculo. Y al oráculo va y le pide un consejo y le dice que no vale la pena seguir buscando, que no la iba a encontrar en el mundo físico. Entonces, que
fuera y buscara una vaca con unas manchas particulares con forma de luna creciente. Y eso llevó a que cuando la encontrara, Cadmo se pusiera a fundar la ciudad que después sería Tebas. La primera le puso su nombre, ¿no? Le puso Cadmea. Y después pasó a ser Tebas con los años y durante un tiempo fue tranquila la vida de Tebas. Sin embargo, ocurre esta tragedia cuando el rey Layo de Tebas lo que hace es ser destronado por sus súbditos. Ocurre una rebelión y se va a otra polis, ¿no? Ahora, vamos a detenernos un poco en el relato porque Sí. hay mucha información aquí y nos parece raro, ¿no? Que un Dios que interviene, que se enamora, ¿no? Claro, Y que sí, a sí. partir de ahí empieza todo el desarrollo de la historia. Entonces tenemos a Zeus enviando un emisario para que intervenga en los asuntos humanos Claro, y al sí, mismo sí. tiempo crea una ciudad. Acá queremos nosotros hacer un paréntesis y algo Bien. que estábamos charlando anoche justamente acerca de este mito. Que tengan en cuenta que todos los pueblos antiguos, contrario a como nosotros lo hacemos en la educación actual, no empezaban desde el hombre, Por supuesto. Sí. empezaban desde lo cosmológico. Entonces ya en esta obra de Sófocles vemos ya la intervención divina de entrada. Claro, ya desde el principio. Ya Sí. desde el principio están los dioses. O sea, eran culturas metafísicas y para ellos todo lo que acontecía en el plano humano, esta era la mentalidad de Grecia, porque si no nos metemos en esa mentalidad, el relato parece de ciencia ficción claro. y de que estos eran unos delirantes. Y no había Sí. delirio tal, y además tengan en cuenta que todo esto es simbólico. No es que los griegos eran tan infantiles como para imaginarse esto de los toros Claro. volando, etcétera y demás. Todo esto son símbolos. Nosotros, por ejemplo, para entender el tema de los símbolos, cuando pensamos en los números tienen un significado y le atribuimos un sentido, un símbolo y un signo. En este mismo sentido, todo esto son símbolos. Lo que queremos nosotros destacar es que esas culturas empezaban por lo universal, por lo superior. Entonces, ya en el relato, a la población que se le contaba este relato, se le dejaba claro que siempre está lo superior interviniendo en cómo se determinan los Claro. asuntos humanos. Y en Desde- este caso sí. la fundación de una ciudad. Claro, desde el principio, y también en el medio, hasta todo el punto del mito está lo Aparecen divino. los dioses. Sí. Esto está en la Ilíada, en la Sí. Odisea, todo el tiempo, por medio de sueños, de intervenciones. Está siempre lo superior, la eternidad, conectándose con lo temporal, con Así nuestro es, sí, tiempo. sí, El sí. tiempo Kairos con el tiempo Cronos. Están siempre Exactamente. cruzándose. Esto lo vamos a hablar bastante. En este sentido, es importante que la fundación de la ciudad se da bajo un designio divino. Hoy, ¿cómo fundamos una ciudad? Porque se me canta, yo voy y pongo la Claro. ciudad allí, ¿no? Y digo, bueno, quiero hacer esta ciudad, quiero hacer esta otra. Está bien el terreno, acá hay comercio bueno, acá hay una fuente de ingresos y bueno, así se hace hoy, ¿no? Es como Sí. Rómulo y Remo con Roma también. Luego Con Roma. también tenemos la intervención divina. Así que esto lo vamos a ver siempre y teniendo en cuenta que como eran culturas metafísicas, siempre se partía de lo universal, porque vivimos en el universo. Y no podríamos existir nosotros, las partes, sin el todo. Y el todo Seguro. es el universo. Bueno, entendido eso, de por qué empieza así el relato lleno de sentido, luego podríamos desarrollar mucho los simbolismos que va poniendo ahí, que hay simbolismos astrológicos, Por está el supuesto. toro, hay muchos temas. La vaca con manchas lunares, De la luna o sea, creciente. todo ahí hay simbolismos también. Vos habías dicho antes psicológico, también podemos agregar astrológicos, astronómicos y también hay historia en esto. Va contando parte de la historia. Bueno, Tal sigamos cual. como relato para ir. Bueno, en forma de relato, el mito continúa con... Entonces vos habías dicho que Layo, Layo. para retomar, Layo se corrompe, ¿no? Claro, sí, sí, sí. ¿Por qué se corrompe Layo? ¿Cómo es la historia? Para que se ubiquen, porque el entender la corrupción de Layo va a precipitar lo que es el destino luego, lo que estos los hindúes llaman el karma. Entonces Sí. ya Sófocles te va dando pautas para que puedas entender Claro. cómo se van dando los sucesos humanos. La ley de causa y efecto ya empieza a intervenir. Claro, ¿Quién sí, es, sí. ¿Cómo es la psicología de este Layo? ¿No? ¿Qué sucede? Bueno, Layo empezó Era como rey de un- Tebas. Era rey de Tebas, muy joven, y cuando hay una rebelión de los súbditos pasa a otra ciudad, que era la ciudad de Pélope. El rey Pélope le da hospitalidad y en esa época había una ley, que era la ley de hospitalarios y anfitriones y
invitados. En ese sentido, lo que ocurría era que hacían un pacto. Si yo te invito a vos, a mi polis, vos me tenés que invitar a tu polis de vuelta y tratarme igual. Entonces, cuando fue a esta ciudad de Pélope, él lo que hizo fue educar al hijo Crisipo del rey Pélope, por pedido de él. Pero luego lo que pasó es que lo corrompió, le puso sus leyes de la polis de Tebas a él, que tenía otras leyes, según cada polis había leyes diferentes. Entonces, ante eso lo rapta y el rey Pélope se va con él, de vuelta a Tebas. Y cuando las cosas estaban más tranquilas en Tebas, tiene un buen amigo que es Crisipo, el hijo de Pélope, al lado suyo, Layo, pero también tiene encima de él una maldición, que la da Pélope diciéndole que cuando tuviera un hijo, si alguna vez tenía uno, le pidió a los dioses que lo traicionara a su hijo y que tomara sus tierras y su esposa, como castigo por robarle su hijo. Entonces, ante esa maldición, por un tiempo Layo queda pensando, pero pasan los años y esa maldición queda como borrada y no está en la memoria consciente, por lo menos. El inconsciente en realidad sigue existiendo. Luego de unos años ocurre que tiene un hijo con su esposa Yocasta, la reina de Tebas, y al enterarse después por Delfos, Va al oráculo, contemos un oráculo. poquito qué es Delfos. Vamos a explicar Bien. un poquito, vamos a sacar un pequeño paréntesis, qué es Bien. Delfos, ¿no? ¿Qué era Delfos para los griegos? Los griegos tengan en cuenta que era una cultura, como muchas otras, que se guiaban por los sabios Sí, y por los oráculos. Los Oráculos eran los mediadores del oráculo, que está asociado hoy a la adivinación, la palabra oráculo, pero era mucho más que eso. Era un conjunto de lo que en la India llaman los rishis, los videntes, tenían la capacidad de expresar la voluntad de lo superior. Entonces se iba a estos templos especiales como Eleusis o Delfos en Delfos, y ahí Sí. se consultaba a los oráculos. claro, en Occidente se utilizaba esa práctica, pero hoy en Oriente todavía se utiliza. En Bueno, Oriente los budistas del Tíbet, todavía los budistas del Tíbet, hoy en Dharamsala, en la India, estábamos viendo y hablando eso con Juan, que tienen un oráculo que les predice también. Claro. Entra en trance el oráculo y les dice qué acciones tomar. Los chinos, sabios chinos, tenían al famoso I Ching como oráculo de sabiduría que les anticipaba cuáles eran las leyes y qué designios tenía el universo para las acciones del ser humano en este mundo. Y en Grecia existía Delfos. Entonces era costumbre de los reyes y las personas ir a consultar el oráculo para ver cómo continuar con su vida. Nosotros hoy lo hacemos con un consejero. Claro, Pero en sí. esa época esto estaba mucho más instituido y con personas muy especialmente calificadas. También teníamos lo mismo en las culturas yamánicas, donde estaba el chamán que entraba en trance y decía qué tenía que hacer el pueblo. Así que esto no es algo propio de una sola cultura. claro. Estaba en todas, ¿no? Cuestión que va a Delfos y ¿qué le dice el oráculo El a oráculo Layo? ¿Qué le predestina? le predestina que puede tener un hijo con su esposa, pero igualmente si tiene un hijo bueno o malo, sin importar cuál sea la cualidad del hijo, aún así lo va a eliminar, lo va a matar a él, a Layo. Se va a cumplir la Sí. maldición De que le Pélope. había hecho Pélope. Claro. O sea, ahí le confirma en segunda instancia que el hijo que va a tener lo va a asesinar a él, al padre, y que luego, ¿qué más va a hacer el hijo? Va a tomar sus tierras y a su esposa. Y en se va a lugar de él. casar con lo que es la madre, que es la Claro. esposa de Layo. Bueno, Layo evidentemente muestra el mito que para todos la palabra del oráculo era una realidad. Claro, sí, sí, sí. Era algo, nosotros vamos a un indudable, oráculo, sí, nos sí, dicen sí. algo y no le queremos un corno hoy día, no funcionaría esto. Pero la creencia en esa época era que el oráculo era el que decía lo que iba a pasar. Sea Claro. quien fuera, todos creían en eso. Como hoy creemos Sin duda, en que sí. el dólar sale tanto en nuestra moneda local según lo que se establece y para nosotros eso es casi sagrado. El nuevo oráculo. El nuevo oráculo hoy es el dólar. En esa época, no una época materialista, había Sí, otros sí. designios trascendentes y espirituales. Cada Claro. época tiene sus creencias y donde deposita su fe, ¿no? Claro, en ese caso en lo superior, por suerte. En lo superior, No exactamente. como nosotros. Bueno, entonces le dice eso. Y cuando vuelve, ¿y qué hace? Porque, ¿qué hace con su hijo, no? Bueno, Que- apenas nace este hijo que todavía no tenía nombre,
no causa alegría como cualquier nacimiento. Los dos creen en el oráculo, él y la esposa, ¿no? Claro, él y la esposa. Entonces, él está ensombrecido por lo que le puede ocurrir y Yocasta, la madre, está llena de preocupación y de miedo por lo que pueda pasarle al hijo y por lo que pueda pasarle a su esposo. Ante eso, los dos hablan y quedan en que lo que van a hacer es eliminar a Edipo y resolver el problema, sí. Entonces, Lo mandan a matar. sí, le ponen un garfio entre los pies, los unen a los dos y los ponen en un palo como si fuera una presa de caza al chico y se lo dan a un pastor para que lo mande lejos a un monte y que ahí las fieras lo devoren. Esa era la muerte más leve que, digamos, que pensaron hacer, pero el pastor se compadeció. Cuando se lo lleva el pastor, le Sí. da pena, le da lástima. Le da mucha lástima, entonces va con otro pastor y le dice, bueno, llévate al hijo de los reyes y críalo vos en lugar de ellos. Y les miente, obviamente, a Y les a Layo y a Yocasta de Claro. que sí asesinó a su hijo, ¿no? Claro, No les dice regresa, la verdad. sí, regresa a Tebas y les dice esa versión de los hechos. Y luego el otro pastor, sabiendo que es un hijo noble, no se lo queda, sino que va a su ciudad, que era Corinto, un poco más lejos de Tebas, y se lo da a los reyes que eran muy felices, pero no tenían hijos. Y que lo que más les ansiaban en el mundo era tener uno. Entonces se lo dan en adopción y lo aceptan y lo cuidan con cariño y mucha dedicación por muchos años. Entonces la madre lo llena de cariño con las mujeres del gineceo, que era la escuela de las mujeres, de la costura, de las artes, de toda esa Tradición. tradición, claro. Lo que hacen es cuidar de Edipo hasta los 7 años y a los 7 años le dan una educación, digamos, militar que la da el padre, el rey. La formación masculina que se Sí. estilaba en esa época, ¿no? Claro. Los primeros años en mano de la madre Ujú. y luego la formación arquetípica del carácter masculino. Claro. Muy cuestionable va a ser esto por nosotros, pero era otra cultura, otra Claro, época, otra idiosincrasia y otros valores. Así que también esto es importante cuando estudiamos mitos, tragedias, la historia, no llevar nuestra psicología a esa época con una crítica, ¿no?, parcial, determinada por de la- nuestra condición. Claro, del momento actual. Del claro. momento actual. No podemos traspolarlo ahí porque ni se vestían como nosotros, no estaban con el WhatsApp, Por supuesto. no estaban con el celular, tenían otra psicología y para ellos lo más importante era Claro. lo superior. Ya sea que se le temiese, se le obedeciese, etc. Pero era lo superior. Sí, sin duda. No, Bueno. no tenían dudas respecto a eso. No. Entonces, aparece allí, le dan la formación Edipo y cómo sigue la historia. Vamos a hacer un Bueno. paréntesis, ¿no?, para relacionarlo con la psicología Jung. Tengan en cuenta que ustedes van a haber visto el título y como es conocido Edipo, asociamos directamente Edipo al complejo de Edipo del cual hablará Freud. Claro. Jung, la psicología Jung, la psicología transpersonal, no niega que hay una relación conflictiva, problemática, ¿no?, del niño hacia los padres y a la inversa, y que eso es un hecho que sucede y es real. Sin embargo, el mito de Edipo no considera, ¿no?, que implique algo patológico. Para Entonces, nada, sí, vamos sí. a ir viendo, nosotros queremos relatar el mito para mostrar que en ninguna parte del mito, ¿sí?, este personaje Edipo sabía lo que iba a acontecer. No, para nada. No tenía Se fueron dando hechos, ¿no?, que ahora vamos a ir enumerando, Bien. que fueron determinando esta tragedia de este héroe. Porque, en definitiva, Edipo entra dentro de lo que son los Los héroes héroes, sí, sí. históricos, como lo fuera Parsifal, Bueno, Parsifal como... el hijo de la viuda, mm, ¿no?, como lo fuera también el rey Arturo, por como supuesto. lo fuera también el relato mítico de Moisés, grandes héroes, como lo fuera también Cristo Sí, o incluso Buda también. o Buda, que Sí. también tiene todo un relato mítico que no se debe interpretar literalmente, ¿sí? Y también hablábamos que en realidad Hamlet es una especie Ah. de Edipo moderno, Totalmente. en Dinamarca, ¿no?, miles de años después. Tiene las mismas cualidades. Tiene las mismas Sí. cualidades, el mismo tipo psicológico. Entonces este héroe en su primera etapa
tiene un tipo de psicología. Vamos a ver, que son 3 obras, ¿no? ¿Cuáles son Claro. los nombres de las 3 de Sófocles que están Bueno, concatenadas? acá empezamos con Edipo, después viene Edipo Rey, Que la vamos a ver en la próxima video. bien, y también está Edipo en Colono, que es Sí. cuando él está en la edad adulta ya. Exactamente. Esto es todo el desarrollo del mito, donde vamos a ver 3 diferentes Edipos en diferentes instancias, o varios, Sí. ¿no? Donde hay todo un proceso, lo que Jung llama el proceso de individuación, Sí, sí, sí. ¿no? O el alcanzar la sabiduría, los budistas lo llaman nirvana, por medio de toda una serie de hechos que va a tener Claro. que ir experimentando Edipo en lo que es la escuela de la vida. Porque esta era una idea en todos los mitos antiguos, que la Siempre, vida sí. era un lugar para aprender a ser humano y trascender la condición humana común y corriente. Entonces, Edipo le toca, es el elegido que va a experimentar este proceso, como todo el resto de los humanos. En definitiva, Edipo somos todos nosotros, pero no con el complejo de Edipo, Claro, sí. como el héroe que va a trascender todas las vicisitudes y los conflictos de la vida. Y va mostrando cómo se superan esos conflictos, ¿no? Claro, la vida llena de problemas que tiene Edipo, los va resolviendo los problemas, o al menos trata de tomar la mejor decisión siempre. El primer impacto sobre su conciencia es el sufrimiento. Claro, Acá tenemos que conectar con la idea de que Jung habla de el sufrimiento genera conciencia. Y en el Sí. budismo también una de las 4 nobles verdades es la vida es sufrimiento y dolor. Pero como son psicologías, como esta es una psicología positiva, plantea que el sufrimiento puede trascenderse, pero primero hay un impacto del sufrimiento sobre nuestra conciencia. Y luego está la etapa siguiente de superarlo, ¿no? de esa manera igualmente queda grabado y lo tenemos siempre presente en la memoria, por lo menos. Exactamente. Sigamos con el relato. Queríamos Bueno. hacer este impasse. Después del impasse, lo que ocurre en la historia es que este hijo crece fuerte, sano y muy feliz, y en un festín, en un brindis, lo que ocurre es que lo que hacían eran pasarse una copa con vino, ¿no? Miel, vino y un poco de agua, rebajado, ¿verdad? Y en esas fiestas lo que hacían era, bueno, dar un culto al dios del vino. En un momento, después de varias rondas, ocurre que en un murmullo escucha que dicen hijo postizo de Pólibo. Pólibo era el rey de la ciudad donde pensó que en la que había nacido Edipo, ¿no? Y su esposa Mérope también era llamada la madre postiza, digamos. De Le Edipo. dicen eso, o sea, Sí. le dan a conocer a él que no es un hijo propiamente de sus padres, Claro, sino que es un adoptado. un adoptado. Y entonces él se enoja, pero no pasa a mayores la situación y pide explicaciones a sus padres, que le dan todo tipo de seguridades, ¿no? Le mienten. Le mienten. Y él acepta todo eso hasta que a la noche siguiente se va sin decir nada al oráculo para ¿A pedir. dónde se va? Al oráculo otra vez, A Delfos. a Delfos. Se va a Delfos de vuelta, Claro. porque le queda en su inconsciente esta sospecha. Interesantemente, se va gestando y se va produciendo todo el desenlace de la Claro. historia. Paso a paso se van cumpliendo todas esas profecías que decían ya todos los oráculos de la historia. Ahora vamos a ir un pequeño corte, enseguida volvemos y vamos a seguir con la segunda parte donde vamos a relatar cómo sigue esto de Edipo Bien. y qué explicaciones tiene y qué implicancias tiene para nuestra psicología actual. Mm. Enseguida volvemos, desde el Escarabajo de Oro. Ya estamos de regreso en Escarabajo de Oro. Entonces, va a Delfos. ¿Qué pasa Sí. allí?
Bueno, luego de identificar Edipo que no era un hijo legítimo de Pólibo y de Mérope, pide explicaciones al oráculo, ¿no? Como una suerte de juez imparcial que dice las cosas. Entonces, le pide un poco de consejo. Y lo que dice el oráculo no es que sea hijo postizo, sino que le dice, lo que va a pasar con vos es que vas a asesinar a tu padre y vas a casarte con tu madre. Él sale horrorizado del oráculo y resuelve no volver a la ciudad de la que pensó que era nativo, que era Corinto, ¿no? Entonces toma otro camino. Y el camino que toma, que era una bifurcación, lleva a Tebas. De vuelta está la creencia en lo que el oráculo dice. Claro, Creen en lo que anticipa el oráculo. totalmente. Él no duda para nada. Igual que de Layo. Igual que En su Layo, momento y Yocasta. por supuesto. Y entonces en el camino, en un desfiladero, que era el camino que llevaba de Corinto a Tebas, que era muy, muy estrecho y donde podían pasar un carro y unas pocas personas, él se encuentra con justamente un carro que viene hacia él con un rey y varios acompañantes. Los súbditos del rey. Claro. Entonces, él no se quiere mover del camino y el rey le dice, fuera, movete. Él dice, no. Yo Con no me muevo". desprecio le dice el rey. Como Claro. si fuese un sirviente, ¿no? Como un sirviente más de él. Sí. Entonces, lo que hacen es pasar al lado de él, casi atropellándolo, y lo que hace el rey es tocarlo con el bastón sobre la cabeza, como un correctivo o como un insulto quizá, apenas. Es un pequeño golpe. Y lo que ocurre es que Edipo, tan confuso y tan confundido como estaba, entra en cólera, se enoja terriblemente como si lo hubieran golpeado. Entonces comienza A luchar a contra luchar ellos. contra todos. Como es un héroe, tiene cualidades sobrehumanas. Vamos a aclarar algo acá, es muy interesante. Edipo entra dentro de lo que en la antigüedad se llamaba, para los hindúes, vamos a integrar esto porque vamos a estar hablando también de la filosofía de la India y de los También, mitos hindúes, de mitos o relatos arquetípicos, de lo que es un kshatriya. Tiene Claro. toda la psicología de un kshatriya. Un kshatriya es un guerrero. Y el guerrero tiene esos principios de nobleza, de caballerosidad. Y este griego había sido educado en esos principios. Así que la falta al honor era algo muy grave. Claro, algo que no se podía borrar. No se pensaba. podía borrar. O sea, había que tener el orgullo del honor, ¿no? Sí. Entonces tengan en cuenta esto, que la psicología de él es la de un guerrero, propio de un kshatriya, que todavía tiene sesgos de violencia en sí. Claro, No era- está transmutada totalmente la violencia. Recién los griegos decían que en el hombre de oro, como plantea Platón, ya no queda ningún vestigio de violencia y lo que predomina es la sabiduría. por Pero supuesto. en estos kshatriyas todavía hay algo de impulsividad, todavía no totalmente transformada, como era también en los kshatriyas de la India, perdón. Claro. Sí, sí, en ese paralelo se ve que era una persona que no iba a transigir, que era bien firme. Y entonces Edipo, en esa juventud tan impetuosa, digamos, va y mata a todos menos a uno, que escapa y va de vuelta a Tebas a informar de lo que pasó. Entonces Tebas sigue su camino, un poco aligerado de O sea, mueren varios ahí, ¿no? casi todos menos uno. Casi todos menos uno, que es el que va a contar. Claro, y de vuelta yendo hacia Tebas, lo que no sabe Edipo es que acaba de matar a su propio padre. Entonces, la primera parte... Era de la- Layo. Que era Layo. Y la primera parte de la O profecía... sea, sigan el relato, porque en realidad, cuando te cuentan el mito de Edipo, dice que el complejo de Edipo, ¿no? Que se Claro. enamora de su madre y mata a su padre. Edipo nunca sabe que es su padre. No, hace todo sin saber. todo Sin saber. saberlo esto es muy importante del relato, porque entonces eso te da la clave que el relato está orientándose hacia otra cosa, quiere decir otra cosa. Vamos a ver cómo se desarrolla. Bueno, yendo de vuelta hacia Tebas, se encuentra que la ciudad está en una confusión fantástica y lo que hay es una especie de peste más una esfinge, que es un animal de 4 particularidades de los animales. Una es que es aéreo porque tiene alas de águila, la segunda es que tiene cuerpo de león, patas de toro y una cabeza y hombros de mujer. La esfinge son los 4 signos fijos de la astrología. Tauro, Leo, Tauro, el toro, León, Y Leo, Acuario, el león, Acu- Acuario, el ángel, ¿no? Con alas, y Escorpio, y el Escorpio el águila. Todo esto está en la esfinge, ¿no?
también, y el Apocalipsis también aparece esa misma imagen, pero en 4 figuras diferentes. Exactamente, Son los mismos. 4 evangelistas, sí. Luego de eso, ocurre que dan la mano de la esposa de Layo que quedó viva y viuda, a aquel que pueda resolver los enigmas que da la Esfinge, porque la Esfinge lo que hacía era matar a cada viajero que pasaba de Tebas o no, y Lo primero, mataba si no sabía responder claro, al acertijo que le presentaba. en caso de que no respondiera, sí, o respondiera mal. Brava, ¿no? Y hasta entonces nadie podía responder. Entonces, Edipo, sin un destino fijo que resolver, emprende esto para dar un bien al menos al mundo, después de una matanza que hizo con un rey y varios súbditos. Entonces, lo que hace es ir hacia donde está la Esfinge y todos le dicen, no vayas, es inútil, bueno, vas a morir. Y Era un guerrero. como era un guerrero, va con Enfrentaba. valentía. Entonces se encuentra con la Esfinge y la Esfinge le pone el acertijo famoso que dice, ¿cuál es el animal que en el día de la vida, a la mañana camina en 4 patas, al siguiente día, al mismo día, al mediodía, camina en 2 erguido sobre su columna y al crepúsculo del día termina yendo en 3 patas, cojeando en una? Vamos a ir poniendo acá imágenes, van a ir viendo acá en pantalla, de los que vamos a ir relatando. Tal cual. Entonces, le dice ese acertijo, ¿no? Y Edipo, Y Edipo contesta, después de un tiempo de razonar, que ese era el hombre, porque el hombre, al amanecer de la vida, camina en 4, gateando, como un niño, al mediodía camina en 2, como un hombre adulto, y ya al crepúsculo, es decir, en la vejez, está caminando en 3 con un bastón, con 2 piernas y sosteniéndose en el bastón. Entonces, cuando lo resuelve, lo que dice la Esfinge es que los males que a ella le adjudicaba, porque era casi una pelea lo que tenían el Edipo y la Esfinge, es los mismos males que va a tener él, le dice, por los insultos que le dice. Entonces se tira al abismo la Esfinge porque resolvió el enigma y todos felicitan a Edipo, le dan la bienvenida, incluso si es un extranjero desconocido, y piden que él sea rey. Todos reivindican a Edipo como héroe y quieren que en sea su reemplazo rey. del rey muerto. Claro. Y bueno, lo aceptan como rey y se casa con Yocasta. Yocasta era su madre, entonces se cumple toda la profecía que había dicho el oráculo al principio, de esa manera. Bueno, todo eso va anticipándonos cómo se va a ir dando el relato de cómo es el aprendizaje de Edipo. Esto es interesante porque nosotros lo tenemos que traducir a nuestra época actual. Sí, Que todo lo que va sucediendo en la vida, que para nosotros es trágico, es negativo, significa un aprendizaje. Hoy hemos perdido esa psicología. Sófocles en todo el relato te va mostrando que Edipo va aprendiendo de las lecciones de la vida. ¿Por qué va aprendiendo? Porque había otra cultura. Había otro conocimiento acerca de la naturaleza humana. Edipo es un personaje que a la vez que es ignorante en muchos sentidos, tiene otra base. sí. Todos otra tenían educación. una base espiritual, metafísica. En este sentido, todas las dificultades que la vida iba a ir presentando, estas piedras en el camino, vicisitudes, Edipo, con esta fe interior que tiene, esta furia, como también lo vemos esto en el mito de Parsifal, va enfrentando las dificultades y sus propios errores también. Por supuesto, sí. En realidad emprende un camino del héroe que lleva errores en el camino, necesariamente, pero igualmente la meta siempre la tiene Es un frente. héroe en evolución, a pesar de todo lo que le va sucediendo. Y así se casa con su madre sin saberlo, no es que está enamorada de su madre, No, claro. no tiene sabe. ningún complejo con eso al hacerlo, Por ¿no es supuesto. cierto? No la conocía. No sabía quién era y Tiene tampoco... vamos a explicar, que nosotros aquí vamos a dar una explicación del mito, pero tiene explicaciones aún más profundas, que no vamos a abordar en esta primera presentación, ¿no es Claro. cierto? Pero tiene otras implicancias también, toda esta relación que se va dando genealógica. Tiene otro sentido más profundo que hoy no vamos a llegar a abordar. Por Vamos a supuesto. hacer la presentación más general. Sí. Bien, y lo que ocurre después de este casamiento es que tienen 4 hijos de esa unión, que son 2 mujeres y 2 hombres, que generan después las tragedias que vienen después de Edipo. Ese es el fin, digamos, de la parte primera. Bueno, hoy hemos presentado aquí, para ir entendiendo lo que vamos a ir relatando, la parte subsiguiente,
donde el mito se va a ir poniendo cada vez más interesante y donde vamos a poder ir viendo todas las ideas de Jung aplicadas para poder entender en profundidad este mito y recordar que Edipo es el mito de un héroe en transformación. Claro. Sí. Que quizás, y vamos a ver en los programas siguientes, alcanza un proceso especial al cual todos los humanos estamos destinados, si seguimos ciertos procedimientos, ciertas etapas, a alcanzar, que es la sabiduría. Así que vamos ya anticipando parte de lo próximo que vamos a seguir desarrollando en este extraordinario mito. Y lo primero que podemos dejar de este mito claro para el público, que es lo que a nosotros nos interesa, es que hay la intervención de lo divino en los asuntos humanos y poner énfasis y que nos quedemos reflexionando, quizás Juan, de que hemos perdido nosotros nuestra conexión con lo espiritual. Sí, con nuestra propia alma, la psique, como llama Jung, nos hemos desconectado y de lo cosmológico. Y es interesante estudiar estas culturas y tomar de este relato cuán vinculados estaban todos en esa época con un sentido de lo trascendente de la vida y que las mismas tragedias de la vida entraban en otro marco. Claro, sí, como enseñanza ya explicaban lo que ellos ya sabían, que todo tiene una implicancia de lo superior siempre, en cada momento de la vida. Y también conocían en profundidad algo que tampoco nosotros entendemos, cuál es el sentido de la historia, porque acá la historia se va desarrollando con causa y efecto. Hoy nosotros no tenemos en cuenta que el tiempo actual que estamos viviendo, materialista, ateo, esta época, es efecto de épocas anteriores. Los griegos esto en el relato lo ponen, hay causas y hay efectos. En todo el tiempo, en todos los actos hay causas y hay efectos. ¿Qué idea tan importante para tener en cuenta en nuestra vida? Que todo lo que hacemos va a tener efectos. Esto lo va aprendiendo Edipo. Y que detrás de estas causas y efectos hay un sentido que nuestra mente, nuestro ego, no alcanza a entrever. Edipo se va encontrando con efectos de muchas causas. Claro, incluso si lo olvidan o lo postergan para después, siempre aparece, en todo momento vuelve, así que... Plantea que lo superior siempre está presente en la vida del individuo, a través del sufrimiento o a través de la conciencia. Claro. Vamos a ver, en el relato de Edipo vamos a dividirlo en dos partes. Una etapa es el Edipo inconsciente, que aprende por sufrimiento. Y luego vamos a ver el Edipo que ya no sigue aprendiendo por sufrimiento, sino por conocimiento. Conciencia quiere decir conocimiento. Hasta aquí la primera parte del relato, que es el primer libro de Sófocles. Le damos las gracias fundamentalmente a Sófocles, porque si no, no podríamos estar hablando de Edipo. Claro, ¿no? sí. El de los pies hinchados, que también tiene un sentido, también simbólico, que los pies estén hinchados, que lo vamos a ver en el próximo capítulo sobre los mitos y vamos a seguir con Edipo. Bien. Bueno, gracias Juan. No, gracias por invitarme y nos vemos entonces. Bueno, Juan va a estar, en realidad más que un invitado, va a estar conduciendo esto conmigo, así que gracias a vos por invitarme también. Y nos despedimos aquí desde la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán, cuyo director es León Azulay, desde el Escarabajo de Oro. Hasta la próxima. Chao.